Tardes, licenciado. Mucho gusto estar con ustedes en esta clase virtual. Hoy iniciaremos la segunda parte de la concepción filosófica materialista acerca del origen y esencia del Estado y el derecho. Analizaremos los últimos tres modos de producción que dentro del análisis y estudio de las formaciones económico-sociales o sistemas de producción del materialismo histórico establecieron Carlos Marx y Federico Engels. Analizar los sistemas económicos y la forma en que actúan las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción para la creación de determinado modo y por ende de creación de determinadas formas socioeconómicas de Estado y derecho. En este orden de ideas analizaremos el capitalismo, el socialismo y el comunismo, el cual tendrá ciertos tópicos de estudio y les dará la respuesta a muchas dudas que ustedes han tenido sobre más que todo sobre el socialismo y el comunismo. Iniciamos con el sistema económico que es el capitalismo o modo de producción capitalista. Este régimen socioeconómico también es conocido como sistema burgués. Este se origina de la agudización de la lucha de las clases internas que se dieron en el feudalismo. Los mercaderes, al ir obteniendo utilidades económicas y ir acumulando riqueza, se alzan contra el señor feudal. Estos mercaderes, al manejar el capital y el dinero, se convierten en burgueses y surge una clase social dominante que controlaba la economía y la circulación del dinero, que se le conoce con el nombre de la burguesía. Y esta burguesía de mercaderes surge por tomar el poder en contra de los privilegios de los señores feudales y sus respectivos aliados. En ese sentido, el campesino adscrito a la tierra que estaba en el régimen feudal con el nombre de siervo, obrero o proletariado, surgiendo en este desarrollo los capitalistas, quienes en su afán de enriquecimiento por parte de los mercaderes compran al artesano el taller y son ellos los que decidirán qué producirán a cambio de paupérrimos sueldos a los campesinos incorporados como obreros asalariados. Quiere decir que los mercaderes comienzan a desarrollar la industria en su primer fase y como fueron evolucionando, fueron incorporando a los campesinos a sus talleres ya desarrollados con maquinaria y estos campesinos se convierten en obreros asalariados. Bajo todas esas circunstancias, la burguesía toma el poder y por ende se forman los primeros estados burgueses. Las clases sociales antagónicas en este modo de producción capitalista se constituyen claramente en dos. La burguesía, conformada por los capitalistas, los que tienen el capital, es decir, el dinero y el control total sobre los medios de producción, y el proletariado como clase dominada, constituida por obreros y campesinos. Lógicamente, en este modo de producción existe también una clase media conformada por profesionales, por gente, comerciantes pequeños, asalariados con un capital de clase media. La sociedad capitalista se basa lógicamente en el poder del capital, en la supeditación del proletariado, es decir,
de los asalariados, de los obreros y campesinos. De esta masa de trabajadores que los capitalistas controlan y cuya manos de los asalariados se hallan los instrumentos de producción básicos para la producción. El derecho en esa etapa de la evolución histórica de la sociedad gira en torno a la defensa de la propiedad privada sobre los medios de producción. Una de las características del capitalismo, además de la circulación del dinero como capital, es la producción de bienes y servicios. Esta se basa en un sistema de enriquecimiento por un grupo de personas o individuos que tienen bajo su control los medios de producción más importantes. El capitalismo se fundamenta en la economía del mercado, en las leyes naturales de la economía, producto del neoliberalismo, que es la oferta y la demanda. En el capitalismo existe libertad financiera para los mercados y para la producción de esos bienes y servicios. Lógicamente, es un sistema eminentemente individualista que beneficia a un grupo minoritario en perjuicio de las grandes mayorías. Una de las características básicas del capitalismo la podemos circunscribir en 5 aspectos. La primera es la existencia de una fuerza de trabajo libre, es decir, la existencia de hombres libres de medios de producción, desposeído de todo medio de sustento, con la excepción de la venta de su propia fuerza de trabajo, su energía intelectual, física o material. La segunda característica del modo de producción capitalista es la existencia de un mercado de cambio por dinero, tanto del trabajo libre como de los productos relacionados por dicho trabajo. La tercera característica nos ubica que como premisa anterior existe una profunda división del trabajo, fruto del desarrollo de las fuerzas productivas, que van a crear la necesidad de un mercado para abastecer las diferentes ramas de la producción. La cuarta característica que podemos identificar del capitalismo es una previa acumulación de riqueza de los medios de producción en manos de una minoría, la clase burguesa, es decir, los capitalistas. La quinta característica que podemos también identificar es que el capitalismo es un sistema socioeconómico individualista. Este limita la libertad contractual, sobre todo en materia de trabajo. Existe un abuso del derecho subjetivo de las personas y de ciertos derechos familiares relacionados en el ejercicio de la patria potestad y de la propia autoridad marital. También podemos establecer que una de las expresiones básicas del capitalismo es darle un valor a la propiedad privada. Y esto por los bienes y servicios que pueden tener, que se denomina la plusvalía. El término plusvalía es propio del modo de producción capitalista y también el control económico de grandes industrias o empresas que prácticamente se convierten en monopolios y no permiten el desarrollo de pequeñas empresas y las destruyen bajo procesos de políticas económicas que no permiten al final una total libertad de mercado. Ese es el modo de producción en el cual la mayoría de países de Occidente se desarrolla y en el cual se encuentra, lógicamente, el estado de Guatemala, bajo este régimen de producción. Analicemos el siguiente modo de producción, el socialismo.
Se indica que en las sociedades esclavistas, feudal y capitalista, existieron explotadores y explotados en la base económica de la propia sociedad. Que estos tres tipos históricos de modo de producción, de Estado y de derecho se generan de las relaciones de producción que se fundamentan básicamente en la protección de la propiedad privada sobre los medios de producción. En tal sentido, la explotación del hombre sobre el otro hombre. El socialismo, jóvenes, en términos generales, es la etapa de transición al comunismo. Se caracteriza por la existencia de un Estado obrero campesino, porque tiene sus relaciones sociales de producción radicalmente diferentes al modo de producción capitalista. En el sistema socialista, ninguna clase social es propietaria de los medios de producción más importantes. Se excluye la concentración del capital. En pocas palabras, se basa en la propiedad social sobre los medios de producción. Esta situación nueva permite en el socialismo como un principio regulador de la producción en la planificación encaminada a satisfacer las propias necesidades de la sociedad y no de una clase social determinada. En este fin, se indica que las empresas socialistas deben basarse en la autogestión y en la orientación del interés público en beneficio de las clases sociales. El Estado Socialista, jóvenes, es una organización política de los trabajadores que reviste un amalgama indisoluble de obreros y campesinos, cuyo poder corresponde a la clase obrera. Esto como modo de producción establecido en su ideología. El socialismo, jóvenes, en su sistema y una doctrina de carácter económico, en la cual la clase obrera es la que tiene el control sobre los medios de producción y se los delega al Estado para que los administre y los distribuya. Conforme cada quien participe en estas relaciones sociales de producción con base a su trabajo, así va a ser la distribución de las utilidades o de los servicios que el Estado le proporcione. Se indica paradójicamente que en el socialismo no existen clases sociales antagónicas, pero definitivamente al existir el Estado y el derecho, lógicamente tienen que existir clases sociales. En la actualidad hemos visto que las clases sociales, la clase dominante, son grupos de personas gobernantes que se han enquistado en el poder económico y que a través de el uso constante de dictaduras para mantener ese poder económico se han enriquecido ilícitamente sobre las situaciones socioeconómicas de los estados socialistas. Vemos unos grupos de personas privilegiadas en detrimento de un grupo de la mayoría de la población desposeída de todos esos recursos en la administración del Estado, en donde lógicamente existe ese abismo de grupos de concentración del poder que utilizan los bienes y servicios del socialismo para sus intereses particulares en desmedro de las grandes mayorías. Existe un total control de supervisión del Estado sobre las políticas económicas, políticas y sociales de los estados en los cuales se administra a la sociedad. Y por último, analicemos el modo de producción comunista. Quiero indicarles que este modo de producción no existe en ningún país del mundo actual.
El comunismo, como lo planteó con un pensamiento ideológico Carlos Marx y Federico Engels, dentro de su materialismo histórico, lo estableció como una doctrina socioeconómica y como un sistema político, en el cual gradualmente no existirá Estado y el derecho. El comunismo será la época en que el hombre viva en una sociedad sin clases antagónicas y por lo tanto no existirá el Estado como órgano de control y represión política y económica de una clase dominante sobre la otra. En su lugar no habrá un gobierno de los hombres, sino una administración de las cosas. La producción será organizada de tal forma que cada ser humano pueda consumir todo lo que necesite sin que ello implica, reitero, la explotación hacia otra persona, la explotación hacia otro ser humano. Fundamentalmente en el comunismo se predispone la extinción del derecho como regulador de la conducta del hombre en sociedad y lógicamente como un instrumento de carácter represivo. Esto debido a la elevada conciencia de sus miembros en beneficio de una sociedad comunista en donde no existirá Estado, en donde no existirá derecho, en el cual solo habrá una administración de la producción de las cosas con base a las necesidades que el ser humano tenga para consumirlas sin que exista la apropiación de esos medios de producción. Y también, adicionalmente, en el comunismo desaparecen las religiones. Analizando estos tres modos de producción, pasemos a la conclusión. ¿Cuál es el origen y cuál es la esencia del Estado y el derecho conforme al pensamiento filosófico de la concepción materialista? Según la concepción dialéctica materialista, el Estado y el derecho surgen, uno, haciendo el recordatorio correspondiente, son producto de la desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva. Dos, de la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y tres, de la división de la sociedad en clases antagónicas. Ahora analicemos cuál es la esencia del Estado y el derecho conforme a esta concepción materialista. E indica, en primer lugar, que todo Estado es el aparato de la dictadura de una clase dominante sobre la otra. Y dos, todo derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en la ley. Con eso concluimos el tema de origen y estado del derecho conforme pensamiento filosófico materialista. Y como sé que esto puede crear cierta discusión, preguntas y dudas sobre esos tres últimos modos de producción, los dejo en el uso de la palabra en este momento. Aunque ustedes ya tienen, puede ser que ya tengan más información por su curso de economía, que tuvieron que haber visto esta circunstancia bajo la expectativa de lo que es la economía y las relaciones sociales de producción y sus fuerzas productivas. Entonces, comencemos, jóvenes, con la plática de la jornada y estoy a sus órdenes. Alejandro René Hernández. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Entonces, en conclusión, el capitalismo es donde manda el Estado, básicamente. Hay alguien superior que manda todo. ¿El socialismo? ¿Cómo está eso? No, en el capitalismo se basa prácticamente en la libertad económica, en la economía de mercado, en la circulación del capital, donde una minoría de personas
tiene el control de los medios de producción más importantes y se fundamenta en la circulación del dinero como elemento fundamental de este modo de producción, a través de las leyes de la oferta y la demanda. Lógicamente, quien tiene el poder económico va a tener el poder político de la administración del Estado, y son los que colocan a las personas como administradores de ese poder económico político que está en poder ¿de qué? De la burguesía, de los capitalistas, de los que controlan los medios de producción. Y como vemos, eso es realidad. Veremos en Guatemala quiénes son que al final determinan quiénes van a ser nuestros gobernantes cada 4 años. Ah, muy bien. El socialismo al final entonces es donde manda un grupo de minoría, sería básicamente, ¿verdad? En el socialismo, como doctrina socioeconómica, los medios de producción, dice, van a estar en poder de la sociedad, de la clase obrera y campesina, quien la delega al Estado para que la concentre y la administre. Pero quienes son los dueños de esos modos de producción, entre comillas, es la clase asalariada, la clase obrera. Pero en la actualidad, en la práctica, esto ha cambiado totalmente. Se concentra en el poder siempre una clase privilegiada, quienes toman el control político y limitan toda manifestación democrática de las grandes mayorías y se benefician al final de esa circunstancia de la concentración de los modos de producción. Y en el socialismo la propiedad es en función social, diferente al capitalismo, que es la protección de la propiedad privada sobre los medios de producción. Ah, muy bien, muchas gracias, licenciado. Esa era mi duda, que andaba medio confundido. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro. Ricardo Díaz, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciado, buenas tardes a todos. Solo con una consulta, ¿podemos decir que el capitalismo es como la última fase del modo de producción o esto se puede asociar a lo que se conoce como hoy en día sobre el globalismo? ¿O sería algo similar o tiene una diferencia con el capitalismo? No, el capitalismo es el cuarto modo de producción, que es el que conoce la mayoría de países del mundo occidental, que se fundamenta en la circulación del capital del dinero a través de la producción de bienes y servicios y una política de economía de mercado en donde existe una libertad financiera para la promoción de la venta de estos servicios y modos de producción. Las etapas del capitalismo son varias. En economía, no sé si ustedes se las han analizado, pero existe el capitalismo libre en su primera etapa. Conforme se fue desarrollando el capitalismo, surge el monopolio, la concentración de bienes y servicios en manos de empresas o de industrias que concentran la mayor cantidad del capital y no permiten que otras empresas compitan bajo esos bienes y servicios. Y después viene la próxima, la siguiente expresión, que es la economía de mercado, que se denomina en una fase más desarrollada del capitalismo, ahora le llaman globalización, que entre comillas son tratados de libre comercio a nivel regional o a nivel sectorial entre estados. Ok, licenciado, gracias. Muy bien. Lauri Sebastián, el modo de producción en que se encuentra Guatemala como la mayor cantidad de países de Occidente y América Latina es el modo de producción capitalista. Edwin Guerra, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Licenciado, ¿podría decirse que el socialismo surge de la rebelión o revolución de la clase social que está oprimida en el capitalismo, tal como pasó en
en el modo de producción de esclavista a feudalista. Sí, tiene sus fundamentos ahí. Miren, lo que pasa es que como estos son doctrinas tanto el socialismo como el comunismo son doctrinas socioeconómicas, son sistemas políticos que fueron creadas lógicamente bajo el pensamiento ideológico marxista de Carlos Marx y Federico Engels. Ellos propiciaron una igualdad de la distribución de la riqueza entre todas las personas, no eliminando esa lucha de clases sociales antagónicas. Fue su ideal, en que la sociedad participara en la distribución igualitaria de todos los bienes y servicios que se dan a través de los medios de producción, y que no existiera la explotación del hombre por el hombre como un fundamento básico de los modos de producción antes citados. Digo, el capitalismo, se habla de la propiedad, el feudalismo y el esclavismo. Entonces ellos buscaron una mayor participación de la sociedad que se involucrara para la administración de los medios de producción. Pero vieron definitivamente que este desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción iban encaminadas también al desarrollo de los estados y de las propias sociedades. Y vieron definitivamente de que no podría tratarse del capitalismo al comunismo, porque con él, como siempre existía esa administración del Estado y existía el derecho, ellos crearon un sistema de producción transitorio, que era el socialismo, que es la etapa previa para que se configura y se constituye el modo de producción comunista, que, como reitero, hasta el día de hoy no existe un Estado comunista, porque la esencia del modo de producción comunista, como fue creado como una doctrina socioeconómica, es que desaparece el Estado y el derecho y desaparece la religión. No va a existir un gobierno sin una administración de las cosas. ¿Y qué pasa con esto del socialismo? Lógicamente va a surgir por esa desproporcionalidad en el socialismo, de que la clase obrera y la clase campesina no tienen acceso a esa distribución equitativa de la riqueza, y va a crear conflicto, va a crear también problemas, porque vemos todos esos problemas que hay en la forma de la tenencia, de la participación de los bienes y servicios que tiene el capitalismo, y solo beneficia a una clase minoritaria, que es la burguesía. A través de esa lucha de clases se da el socialismo. El socialismo donde la clase obrera y campesina toma el control del poder, y la propiedad ya no es privada porque en función social. Y lógicamente, hacer en función social, la clase obrera o campesina tendría que tener una participación activa y directa sobre la correcta distribución equitativa de la riqueza a través de los medios de producción. Y desaparece lógicamente la clase dominante, entre comillas, y se da una situación de un estado obrero campesino. Edín. Gracias, licenciado. No recuerdo si fue a usted el que le hice el comentario cuando tantos temas o fue contra el licenciado, pero definitivamente va a surgir el choque de ideas, o va a existir el conflicto de pasar de esta modalidad a la otra, porque puede existir la premisa en que ¿por qué vamos a tener todo lo mismo si yo me estoy esforzando más? Punto número uno. Ahora, no sé qué podría comentar al respecto, y también con relación a, por ejemplo, en donde ya está instalado el socialismo, en los países donde ya está el socialismo, la pregunta es, tal vez no sé si es tonta, pero todos, por ejemplo, todos en ese país tienen el mismo, alguna casa, por ejemplo, con el mismo nivel, me refiero a económico, en estructura y todo,
todos tienen un mismo vehículo, por ejemplo, hablándolo en términos económicos. ¿Cómo funciona esto? Realmente el socialismo me causa mucha duda realmente cómo funciona. Bueno, y además, por último, perdón. Tres preguntas prácticamente. Sí, me gustaría saber cuál es su perspectiva, cuál sistema a su forma de pensar o a los estudios que usted ha tenido y análisis a su forma de pensar, cuál es el mejor sistema. Bueno, la primera pregunta que dices que por qué todos van a tener lo que yo tengo si bien me he esforzado por mi trabajo, por mi forma de ser para lograrlo. Ese pensamiento ideológico es propio del pensamiento capitalista, porque es eminentemente individualista. Lo que yo tengo es mío y no puede ser de nadie más, ¿ya? Eso es lo que a nosotros nos han metido como doctrina y como pensamiento ideológico, a través de la publicidad, a través de la economía de mercado, del consumismo. Esas son expresiones propias ideológicas del capitalismo. ¿Por qué tenemos necesidad de estar consumiendo y comprando productos y constantemente cambiándolos? Televisores, celulares, iPhone y todo eso. Porque necesita el capitalismo necesita que se genere la circulación del capital. Porque entre más se genera la circulación del capital, más utilidades y ganancias tienen esas personas que controlan los medios de producción. Ese es el pensamiento que todos tenemos en el modo de producción capitalista, que hace que los modos de producción se mantengan y se mantengan por cierto tiempo, porque necesita de un aparato ideológico para que la gente y la sociedad se adapte. ¿A través de qué? De la educación, la cultura, a través también de la creación del derecho, de normas jurídicas que van a regular esa protección del Estado en un modo de producción determinado. Ahí está la primera pregunta. La segunda pregunta del modo de producción socialista. El modo de producción socialista indica de que al tener a la clase obrera campesina el control de los medios de producción, tendría que ser una equitativa distribución de la riqueza, una equitativa distribución de las necesidades materiales y espirituales del ser humano en este modo de producción. O sea, todos tendríamos que tener, por ejemplo, carro igual, casa igual, oportunidades iguales. Todo sistema o modo de producción tiene sus ventajas y sus desventajas. En una, que hay mayor participación de la sociedad, lógicamente en el modo de producción socialista, así lo es, pero al final, como todos sabemos que en doctrina y en sistemas puede estar la intención positiva y buena de beneficiar a las grandes mayorías, pero como sabemos que el ser humano es un ser codicioso, los que llegan a controlar esa administración del Estado comienzan a enriquecerse y esa distribución de los bienes y servicios se limitan ya no para todos. Y algunos salen beneficiados y otros no. Algunos estados socialistas han tenido éxito, sobre todo en lo que es educación, se entiende que sí, en lo que es salud, como el sistema cubano, que están bien desarrollados y todo eso. Pero en la participación de la democracia y de libertades se limita en la vida real. Y que no digan que no existen clases sociales antagónicas, eso es inevitable. Donde esté el Estado y el derecho como sistemas políticos y otro como normativos, recordemos que el derecho es eminentemente clasista. Al ser eminentemente clasista, va a ser la voluntad de una clase dominante regida en ley, independiente del modo de producción que se establezca. Y para la tercera pregunta que usted dice, ¿cuál es el modo de producción que yo consideraría más adecuado? Yo no considero y no considero el modo de producción socialista que se da en Cuba, no estoy de acuerdo con el modo de producción socialista que se da en Rusia, en China, en Corea del Norte, en Vietnam.
y aquellos pseudomodelos económicos del socialismo del siglo XXI de Venezuela y la forma dictatorial del pensamiento oligarca de Ortega en Nicaragua. Le voy a indicar cuál es el ejemplo claro de un modo de producción que tiende a ser socialista, que es prácticamente lo que yo le voy a hablar. Ese modo de producción es la esencia de lo que estamos hablando y es lo que se están dando en los países escandinavos, es decir, en países europeos como Suecia, Finlandia y Noruega. Ahí el Estado considera al Estado la propiedad privada en función social, en donde todos los bienes y servicios que se acaparan más del 50% de la sociedad hacia el Estado los restituye en forma total y complementaria para su población. Tienen altos niveles de desarrollo económico, político y cultural. Estas sociedades están tan desarrolladas y también ubicadas que son modelos propios ideales de un socialismo como realmente lo planificó y lo creó Carlos Marx como un sistema transitorio al comunismo. Eso es lo que le puedo indicar. La propiedad privada del sistema de producción social que tienen estos países de Finlandia, Suecia y Noruega, es el ejemplo. Pero de lo que he visto de Cuba, China, Rusia y los otros países, son dictaduras solapadas de capitalistas que enarbolan la bandera sobre el socialismo y algunos matando y se volviendo con el muerto del comunismo. Eso es lo que le puedo indicar. Excelente, gracias. Ana Baltasar, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta, ¿verdad? Como, por ejemplo, hay alguna manera, como por ejemplo en el socialismo, ¿verdad? Dice que el poder es de los trabajadores, ¿verdad? O sea, De la clase obrera campesina. ¿Eh? Por ejemplo, ¿hay alguna manera, no sé si yo estoy tal vez equivocado o confundiendo los términos, pero por ejemplo, ¿verdad? Acá en Guatemala, en la capital, por ejemplo, se extiende una cierta cantidad de salario a la persona que vive acá en la capital y otra que vive, la que vive en el campo, por decirse así, o la que trabaja en el campo, tiene otro salario. ¿Cómo se le denomina eso, licenciado? Perdone, si al final todos somos trabajadores acá, ¿verdad? Pero unos trabajan en el campo, otros acá. ¿Por qué varía ese salario? ¿Por qué el salario para agrícola y no agrícola varían? Me da un poquito de curiosidad, no sé si yo me estoy saliendo del tema, pero me llamó la atención. Recuérdese que yo indiqué que una de las características del capitalismo era su sistema eminentemente individualista e injusto en la distribución de salarios sobre los medios de producción a la clase trabajadora. Porque este es individualista, es la esencia del capitalismo, porque ahí está limitando la libertad contractual. Es decir, en la prestación de la fuerza de trabajo del asalariado en bienes y servicios y el campesino no es equitativa y no es igual. Con base a la forma que ellos consideran que es la producción de los mismos, así se paga el salario y no en una forma estandarizada, sino con base a la protección de los intereses de una clase de privilegiada dominante sobre esos medios de producción. Lógicamente, los salarios de la ciudad y del campo van a diferir, porque los mayores explotadores en el sistema capitalista son los empresarios y los capitalistas que se manejan la agricultura, que son las cámaras del agro o las cámaras prácticamente que se benefician
del cultivo de la agricultura. Por eso es la injusticia, que es una limitación a la libertad contractual. No está estandarizada, son políticas del propio sistema capitalista. Gracias, licenciado. Muy bien, Ana. Licenciado, buenas noches. Con lo que acaba de comentar, Buenas. es decir, buenas que tardes. por ejemplo, la gente que quiere aprovecharse de las circunstancias sobre el tema que tocó hace unos segundos, puede llevar sus empresas a los pueblos, a las áreas rurales, porque tendrían menos derechos la gente que trabaja en esas áreas, y ellos salen beneficiados porque la ley los absorbe o absorbe o los cubre o protege por simplemente estar fuera de la capital. No, dependiendo el factor de producción que se trate, porque recuerda que esos son sistemas económicos políticos en relación a la prestación de bienes y servicios, que ese es el fundamento del capitalismo. Si son industrias manufactureras, si son industrias maquiladoras, van a tener un salario estandarizado igual que la ciudad y la capital. Donde difiere es en el campo agrícola, ahí difieran los salarios. Gracias. Muy bien. Bien. Estaba viendo, jóvenes, que me llegó, nos mandaron un oficio de decanatura para nuestro conocimiento, que nos indica el señor decano, pero esto tiene que oficializar la coordinación de semestre, donde está solicitando la colaboración el señor decano, que se aplace por una semana más el inicio de exámenes parciales para ustedes. ¿Por qué motivo? Porque en esta semana todavía se hicieron exámenes de prueba específica para admisión de estudiantes de primer ingreso. Tengo entendido que los exámenes se practicaron ayer 21 de febrero y los resultados los van a estar integrando a los que aprobaron su examen de prueba específica el día viernes. Entonces, mientras se adaptan los compañeros que aprobaron esa prueba específica y se incorporan a las secciones donde van a ser distribuidos, y se tienen que poner lógicamente las pilas una semana para adaptarse a todo lo que se ha dado clases. Entonces, el señor decano está pidiendo que se aplace por una semana los exámenes, lo que querría indicar que si eso logra oficializarse, los exámenes comenzarían el día, podría ser el día, creo que el 6 de marzo, el día lunes. Vamos a ver, 28, 1, 2, 3, 4. El día, creo que el lunes 6 de marzo comenzarían los primeros parciales para ustedes, pero bajo eso es extraoficial. No creo que comiencen esta semana que viene por esa situación de esa solicitud formal que está haciendo el señor decano. Que se aplacen los exámenes una semana más. Carlos Pinto. Gracias, licenciado. Entonces, la información que anda circulando, por ejemplo, en redes sociales y en algunas páginas de derecho o de la facultad o grupos, supuestamente indican que el 28 empezamos y aparece primer semestre, aparece de una vez el primer parcial, el segundo y el tercero ya con fechas y todo, pero ya estábamos un poquito estresados. Y por pura curiosidad, sé que no viene el tema, pero ¿usted cómo piensa trabajar los exámenes, Lick? Ayúdenos. Mire, como a nosotros nos está mandando ese oficio que se lo mandaron a la coordinadora del semestre del primer año, en donde el decano le está pidiendo que aplace por una semana los exámenes. O sea, al aplazarlo, que comiencen ya formalmente ya el 6 de marzo prácticamente, lo que está indicando.
porque hay estudiantes que todavía se van a incorporar a las clases la otra semana. Entonces, en ese entendido, en esa semana, los que se integren a sus clases y a sus secciones, de los que ganaron la última oportunidad de prueba específica, tendrán que ponerse las pilas para ponerse al día, porque los exámenes comenzarían el día 6 de marzo. Eso es lo que está indicando. Y hasta el día de hoy, jóvenes, claro, no existe calendario oficial de exámenes para el primer semestre de ustedes. Para las otras unidades de otros semestres superiores, sí, porque ellos no tuvieron el mismo problema en la asignación de cursos y ese problema de descontrol administrativo que se manifestó con ustedes como estudiantes de primer año. Eso es lo que tengo entendido. Pero cualquier circunstancia, lógicamente, se les va a estar informando a ustedes, porque mientras no exista el calendario oficial, no podemos indicar en tal fecha comienza. Existía un proyecto, una posibilidad, pero bajo esas circunstancias puede cambiar el esquema. Y 2, todos los exámenes del primer semestre vamos a realizarlo en la plataforma Classroom, porque todavía la otra plataforma Moodle, que se utiliza también para elaboración de pruebas, no está al 100% establecida por parte de la universidad en ese sentido. Cuando se hace cuando se trabaja en Google Classroom, se hace a través de Google Form. Es un programa donde se establecen estos formatos de evaluación. Estos formatos de evaluación únicamente permiten la elaboración de pruebas de carácter objetivo. ¿Qué son pruebas de carácter objetivo? Son preguntas directas, en donde únicamente usted tiene que colocar con su cursor el puntito donde considera que la respuesta es correcta. Ejemplo, en pruebas objetivas puede utilizarse la variante de falso y verdadero. Le viene una circunstancia de una definición en donde usted tiene que indicar si esa definición sobre ese concepto básico determinado constituye una verdad o una falsedad. Entonces, si usted considera que es falso, pone el puntito con su cursor falso y ahí se queda y sigue con la siguiente pregunta. Y si es verdadero, lógicamente colocará en el cursor el puntito donde es verdadero. Y la otra opción que permite también es de selección múltiple, que viene la pregunta y le da 4 posibles respuestas. Si usted esas 4 posibles respuestas, coloca su mouse, su cursor y pone el punto, rellena con su punto el que usted considera que es la respuesta correcta. Y así van variando las preguntas hasta que usted llega al final de su evaluación. Usted ya no puede regresar a corregir porque el sistema no lo permite. Una vez contestó usted una, ahí se quedó la respuesta porque el sistema ya lo capturó. Entonces usted manda enviar su prueba y la prueba lo captura el sistema. Hay una circunstancia muy especial. Para sus datos de identificación que pide el formato del sistema, no le permite avanzar si usted no coloca sus datos correctamente. Su nombre de apellidos completos, su número de carnet, de su sección a la que pertenece y la fecha. Si esos datos usted no lo llena, usted no puede avanzar en la prueba. Son obligatorios para que pueda entrar ya a responder su prueba. Eso es lo que le puedo indicar. Muchas gracias, licenciado, porque teníamos esa duda con la otra aplicación. No, la otra aplicación no se va a poder utilizar probablemente hasta el segundo examen parcial, porque ahora todavía no está totalmente habilitado y no está para poder evaluar, porque podría crear problemas en la forma de evaluar y caerse el sistema. Muchas gracias. Eso no depende de nosotros, no depende de la facultad, porque depende de la administración de una entidad general de la universidad que se llama DEDEP, que es la que crea esas plataformas virtuales generalizadas para toda la universidad. Lo que sí es cierto es que comiencen a estudiar toda su primera unidad. Comiencen a contestar su laboratorio que está en la primera unidad y estudien sobre eso, porque sobre esa base vamos a evaluar el día que nos corresponda a nuestro examen conforme calendario que ya aparezca oficializado.
Recuérdense que los temas a evaluar es el tema de hombre, sociedad, Estado y derecho, origen y esencia del Estado y del derecho, conforme la concepción filosófica idealista y conforme la concepción filosófica materialista, que es lo que concluimos en esta jornada virtual. Esos son los temas que van a comprender su primer examen parcial. Ya la otra semana comenzaremos con la segunda unidad, es decir, temas para el segundo parcial. Y ahí ya voy a dar las instrucciones y la forma en que ustedes van a elaborar y contestar su laboratorio que está en la página 80, cómo lo deben entregar y bajo qué esquema lo van a realizar. ¿Estamos? Muy bien, licenciado. Gracias. De acuerdo. Gracias, licenciado. El licenciado, una consulta, Sí. los exámenes parciales van a tener tiempo para poder Todo realizar. examen, toda evaluación tiene su tiempo, jóvenes. Y dependiendo la forma en que se estructure la prueba, puede ser 30, 35, 40 y máximo 45 minutos. Iniciado a la hora en punto. Todas las pruebas inician a las 6 de la tarde. Y es a las 6, pueden correr. Si el examen dice en esta prueba tiene duración de 35 minutos, 35 minutos inicia a partir de las 6. No a la fecha, a la hora que usted se conecta. Esta es a partir de la hora en que se programa el sistema de la prueba y se cierra a las 6:35. Mi examen dura 45 minutos. Quiere decir que comienza a las 6 de la tarde, 18 horas, y el sistema se cierra puntualmente a las 6:45. Ni más ni menos, porque el sistema lo cierra automáticamente, porque está programado bajo un sistema de internet, un programa virtual. Carlos Pinto. Gracias, licenciado. Con eso que acaba de mencionar, por ejemplo, si el sistema se cierra, ¿sí quedan guardadas las últimas respuestas que uno dio o no? Como uno ya no le da a finalizar, se queda hasta donde uno quedó. Por eso usted tiene que avanzar. Usted no se puede quedar porque tiene que avanzar porque es un examen donde el tiempo también juega para ustedes. Porque el sistema de la prueba permite que usted avance. Que usted avance a contestar. Permite que usted avance a contestar. No lo deja enclaustrado porque son pruebas objetivas. Es o no es. Y ahí se terminó todo. No tiene que estar poniendo, explicar, razonar nada. Solo es o no es. En unos utilizar la lógica, en otros únicamente utilizar que ese concepto corresponde a la definición que usted está viendo. Pues la evaluación así funciona. Licenciado, disculpe, entonces tendríamos que repasar lo que es hombre, sociedad y Estado, derecho y Estado. Ajá. Ok. Y el, Gracias, licenciado. y el otro tema que les indiqué. Son dos temas. Allá. Origen y esencia del Estado y el derecho, concepción filosófica idealista y concepción filosófica materialista, que termina en su libro de elementos fundamentales de la ciencia del derecho hasta la página 49, con la última pregunta de su laboratorio. Hasta ahí entra el primer examen parcial. Y Gracias, el licenciado. contenido de Gracias, parte licenciado. del primer parcial, por eso le estoy indicando los temas que se van a evaluar, que es toda la primera unidad del libro y lo que comprende el módulo número 1, es lo que he estado reiterando yo. Licenciado, se podría decir que sería el laboratorio, ¿verdad? Ya Sí, que el tiene laboratorio un que está al resumen de final todo. de la primera unidad. Ajá. Sí, Estudiamos el laboratorio y lo contestamos. sí, eso es para que lo contesten, para que ustedes estudien como proceso de retroalimentación. Y está en la página 45 y termina en la 49, así es. Todo lo que es la primera unidad. Bien,
¿Alguna otra pregunta o duda que tengan sobre lo que hemos hablado? Ustedes me dirán si podemos ya retirarnos. Todo claro, licenciado. Muy bien, todo claro, correcto, muy bien. Si es así, bueno, buenas noches, jóvenes, y nos vemos el próximo día. Gracias. Lunes. Licenciado, buenas noches. Con ya de la segunda unidad del Licenciado. Buenas noches, jóvenes. Feliz Buenas